Quita el audio de ella. Listo. Muy bien. Hola a todos. Nosotras somos Monse, Edith. Hola, ¿cómo están? Las dos somos de Jalisco. Y el día de hoy vamos a tener la clase de encuadre en el debate. Ahora agradecemos su compromiso en tanto están aquí conectados y conectadas y es la final de la liga. Y pues bueno, le vamos a dar al tema de encuadre. Vamos a intentar irnos rápido para que también alcancen el segundo tiempo. Y cualquier duda, ya saben, aquí andamos. Entonces. Y que ganen las Chivas, antes que nada. Ahí está, listo. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta el día de hoy? Hoy vamos a tener una clase práctica, no va a ser tanta la teoría, la verdad es que nos vamos a ir rápido con la teoría y nos vamos a concentrar en hacer ejercicios prácticos, entonces les rogamos que tengan, que estén súper atentos, nosotros sabemos que seguramente estarán con un ojo al gato y otro al garabato, pero que estén súper atentos, que participen, no perdamos tiempo como en los silencios y demás. Les vamos a ir pidiendo ahí participación y en el momento prendan sus micrófonos, si no se acuerdan digan no me acuerdo, pero como para irnos rápido, ¿va? Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta el día de hoy? Lo primero fue el modelo de debate, que espero que alguien pueda decirme cuál es el modelo de debate que utilizamos en el campus y cuáles son sus características principales. Alguien que me pueda levantar la mano y si no, ahí designo. A ver, Gerson. ¿Alguien nos levantó la mano? Están poniendo aquí en los comentarios. Ok. Ok, Guillermo, a ver, abre tu micrófono y comentario británico. Guillermo. Sino alguien más que a lo mejor no puede prender su micro, alguien más que nos pueda platicar qué modelo de debate es el que, justamente. Alguien que nos platique qué modelo de debate ya nos pusieron acá, británico parlamentario, entonces qué características tiene. Gerson, tú ahí te vemos, platícanos del parlamentario británico. Tienes que, ay, perdón, no estaba preparado. Te dan 15 minutos para prepararte. No puedes checar en línea nada, ni en libros. Todo tiene que ser de lo que ya sabes. Es de cultura general, lo que tienes que saber. Hay cuatro equipos que son, todos argumentan para siempre ganar el primer lugar. Y en los nombres de los 4 equipos es el primero contra el segundo al segundo le refuta el tercero y al tercero le refuta el cuarto. Al primero le refuta el segundo, claro. ¿Qué más te puedo comentar de eso? Creo que sería todo por el momento para irnos rapidín. Súper, muchas gracias, Gerson. Justamente 4 cámaras. Tenemos a primer gobierno, luego tenemos al líder de oposición, en las bajas tenemos a segundo gobierno y segunda oposición. Como saben, son parejas, cada uno tiene 7 minutos para poder argumentar su caso, 15 segundos como prórroga, pero se pasan esos 7 minutos y se les permiten dar puntos de información que son pequeñas intervenciones de otros equipos o de otros individuos que están dentro del debate para hacer una pregunta o para hacer un comentario puntual o específico, ¿no? Muy bien. Después hablamos sobre argumentación y el modelo Areli, ¿no? De argumentación. ¿Quién de ustedes se acuerda de eso que nos pueda platicar sobre el Areli?
A ver, por acá. Pedro Enrique, ¿andas por ahí? Hola, igual y yo puedo participar. Sí, A claro ver, que sí. a ver, Adelante. me acuerdo. A ver, la A era argumentación, ¿Ok? ¿sí? La R era razonamiento, ¿Mm? sí, ¿no? E era, La A ¿qué? es afirmación. Afirmación, tienes razón. Después está la E que era, híjole, la evidencia, algo así como evidencia, no me acuerdo. Híjole, es que no tengo ¿Sí? acá mis notas. Sí, eran evidencias, Evidencias. Sí. ¿sí? Pero me saltó una, ¿no? No, ahora L. Después Ah, L era algo, estaba en inglés, esa parte, ¿no? Link, era el link, y la I era, ay, no me acuerdo. No, olvídalo, de la I sí no me acuerdo. impacto. El impacto, eso justo, que era el punch de todo lo que habíamos visto antes. Correctísimo, perfecto. Ese era el modelo de argumentación. Y en refutación, lo que vimos fue pues que cada una de estas letras o cada uno de los elementos del argumento puede ser refutado, ¿no? O sea, si no atacamos la falsedad del argumento, podemos atacar el razonamiento, podemos atacar la evidencia o ya si no nos queda nada, podemos atacar el impacto y como la suficiencia para entonces, es como cada una de ellas es una puerta para nosotros poder entrar a refutar. Bien, a ver, Gerson, dinos. También me recordé que en el Areli, después cuando tengamos más experiencia, podemos jugar con cómo está acomodado. No tenemos que hacer A, R, E, L, I. Podemos acomodar primero el impacto, luego la A, luego la L. Poder jugar con cómo vamos a hacer nuestra argumentación con el Areli. Así es, ya cuando tengamos como más experiencia vamos a poder jugar también con elementos discursivos para hacer un discurso más bonito y más persuasivo. Ahora, lo que yo sí los invito es, mientras tanto, o sea, mientras todavía no son debatientes avanzados, hay que ser muy estructurados al momento de dar los discursos y tal cual enunciar lo que ustedes están haciendo, o sea, hasta enunciar esta es mi razonamiento, este es mi bla, 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 porque eso es muy importante para que el juez y los otros participantes entiendan lo que dijimos y prevalezca lo que dijimos en el debate, ¿no? Ricardo. Hola, buenas noches. Sí, en argumentación yo recuerdo que vimos pues que teníamos que estructurar muy bien el argumento para que nosotros pudiéramos tener en un debate eh, un enfoque muy correcto y que podamos hacer que ese enfoque sea guiado a lo que nosotros queremos expresar. A mí lo que más me gustó del curso fue la cuestión de que hicimos las cuestiones prácticas de poder hacer nuestros argumentos eh, en grupos y de ahí tuvimos el chance de poder debatir entre nosotros y hacer las mismas cuestiones que nos venían planteando los tutores, haciéndolos en ese mismo aspecto del debate que hicimos en un pequeño grupo. Entonces eso era lo que yo quería aportar. No, súper, sí, efectivamente. El, ¿por qué quieres participar? Ok. El, el tema de los argumentos, que nosotros vamos a estar viendo continuamente, pero además ahora que empecemos la parte presencial va a ser como mucho más claro, es cuando nosotros estamos conformando el argumento con todos sus elementos, pues también vamos desmenuzando el caso, ¿no? Y justamente lo que vamos a aprender el día de hoy es completamente a preparar el caso y a preparar las bases de lo que luego va a ser nuestra argumentación. Perfecto. Ok, después hablamos sobre el
el aborde de emociones. Y en esta parte, ¿quién quiere recordarnos qué vimos en el aborde de emociones? A ver, vamos viendo si nadie levanta la mano. Daniela Reyes, ¿te acuerdas de qué vimos en el aborde de emociones? La verdad, no. Ok, Muy bien. perfecto. A ver, Liliana Lozano, ¿te acuerdas? Eduardo Jiménez. Ando igual, no me acuerdo de esa parte. ¿No? Ok, bueno, a ver, ahí tenemos ya. Pedro. Pues en esta clase vimos que hay 3 tipos de emociones. Está la emoción política, la emoción de análisis y la emoción de actor. En la política, pues lo que teníamos que dar era como una propuesta que generara un cambio. En la de análisis, el debate se centraba en saber si había argumentos, y la de actor era como un poquito una combinación entre las dos. Muy bien, sí, justamente, el cómo abordamos las emociones y el análisis de este espíritu de la emoción que nos pide el debate es clave para después nuestro caso. Y por eso, si se fijan, el orden en el que hemos visto ha sido tan, nos permite, ya que entendimos ahora sí qué es lo que nos pide la emoción, nos vamos a la comparativa de escenarios. ¿Alguien se acuerda qué vimos en la clase de comparativa? Ya que es una emoción política, si una emoción valorativa, que nos pedía cuál era el espíritu de la emoción. Ahora, ¿cómo podemos escenarios? Un poquito de que vimos en esta clase. Yo espero que alguien recuerde alguno, al menos de los puntos que vimos de cómo le hacíamos para comparar. ¿Se acuerdan? Uno era atingencia. ¿Se acuerdan que era qué tan atingente, qué tan apegado al espíritu de la emoción? Ya que les digo, hicimos este estudio de la emoción, entonces ahora argumentos que sean pegados a lo que nos pide la emoción, que sean atingentes. El otro, ¿quién me dice el otro? Empieza con P. La plausibilidad. Es decir, tan plausible era un elemento, era un argumento, qué tan posible era que pasara y qué tan llegado a una realidad que nos lleva a pensar casi seguro que iba a pasar, o que era al menos muy probable. Y finalmente el tercer elemento que vi para poder hacer una comparativa, la relevancia. Y aquí es como lo más importante. Acuérdense que esta relevancia nos ayudaba a medir los argumentos y entonces poder comparar los escenarios. Porque las comparativas, acuérdense que las hacían en torno a no cuál argumento es mejor o no solo porque sea mejor o no, o porque creemos que sea mejor o no, sino cuál es más relevante para el debate. Y los criterios de relevancia se pueden dar dependiendo de la emoción, es decir, pueden ser por una emoción que a lo mejor nos pida estudiar en derechos humanos o en seguridad o en bienestar, o sea, todos estos elementos que dábamos en la clase y que entonces los argumentos sean relevantes para poder con estas métricas o con estas cargas de la prueba o con esta esencia o espíritu de la emoción que es lo que nos pide. Acuérdense que la comparativa de escenarios nos permite mejor escenario poder con su mejor escenario y entonces ahí sí en un piso parejo ver cuál es el mejor argumento y también en los peores escenarios, incluso si estamos en mi peor escenario en donde no se cumple ninguno de los elementos que estoy diciendo, así mi argumento es más fuerte y aún así mi punto va a ser el del gane, por así decirlo, ¿no? Y finalmente nos lleva todo esto al encuadre, que es lo que vamos a ver hoy en día, que es la parte justa del debate. Bueno, en esta sesión, como les bueno, es el contexto, saber de qué conocimiento tiene que partir, cuál es la problematización
quiénes son los actores importantes para este debate, los puntos de choque y cuál es con qué se va a medir el debate, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por este encuadre? El encuadre es primero el análisis que hacemos de entrada del caso, cuando nosotros volteamos a ver el debate, la moción que nos dieron y vemos todo lo que hay alrededor, vemos el texto, vemos lo que el espíritu de la moción, lo que nos está invitando a debatir esa moción. Vamos a hacer la estructura de nuestro caso, pero aquí quiero ser como muy clara porque esta parte la hacemos todavía sin meterle, o sea, la hacemos en un primer momento para entender como todo lo que hay alrededor del caso. Si nosotros es muy probable que nuestros argumentos, primero que nos surjan muchos argumentos de los que de inicio podríamos pensar, lleguemos a una profundidad del caso muchísimo más allá y que seamos mucho más justos y que al momento de estar en el debate, pues no nos jugada porque quisimos a lo mejor cargarnos mucho de un lado o de otro, ¿no? Ahí pues nos ayuda a comprender el entorno en el que está el debate inserto y por lo tanto a ganar el debate. Como bien les decíamos, a pesar de que los argumentos son una parte súper importante para el debate y obviamente, pues es a fin de cuentas quien construye los mejores argumentos, quien gana el debate, el encuadre nos va a ayudar a que esos argumentos caigan en un piso entendible para todos y que sea o que permita que sean argumentos más plausibles y más relevantes. No solamente es pelearnos contra los argumentos de los otros y no solamente opiniones dentro de nuestra carga argumentativa, sino que también tenemos que construir un nidito que nos permita dar a entender qué es lo que queremos decir o por qué nuestro argumento va a ser más importante. Es como, por ejemplo, si quisiéramos enseñarle o argumentarle a un extranjero por qué los tacos forman una parte importantísima de la cultura mexicana y por qué son deliciosos. Para eso tendríamos que explicar que México es un país que valora muchísimo la cultura, es un país que tiene la comida como uno de sus principales momentos de reuniones familiares, de intimación entre familias, entre amigos. Es una manera de decir que los tacos son algo cultural. ¿Por qué? Porque realmente es la comida que representa al mexicano, o sea, como todo este contexto general para ya después decirle, y además tienen queso, y el queso es delicioso, porque aparte se comprueba que tiene beneficios, ahí es como ya la carga argumentativa. Pero el encuadre es dar a entender cómo todo este contexto y cómo todo este contexto cultural, y si se fijan es neutro, nadie te va a venir a decir a lo mejor que no es cierto que los tacos no son importantes, que no es cierto que la comida no es importante para el mexicano y que no es cierto que la cultura no es importante para el mexicano. Si se fijan, son puntos neutros que te enseñan cómo es el contexto real, cómo están las cosas ahorita y a partir de ahí puedes pelear si el es el mejor o si el taco arrachera es el mejor y por qué, ¿no? Pero el encuadre lo que nos hace es eso, es dar un nidito para que nuestros argumentos caigan y cobren sentido dentro del debate. Y obviamente entre más persuasivo, pero sin salirnos de la realidad y lo justo, más persuasivo podamos hacer un encuadre, es más fácil que nuestros argumentos caigan bien y sean entendidos y sobre todo aceptados por quienes los escuchan. El encuadre define el campo en que los argumentos en un debate son puestos a prueba. Ahora bien, vemos dos tipos de encuadres y a lo mejor aquí tienen la duda en qué momento se realiza el encuadre. Puede ser de manera prospectiva o de manera retrospectiva, es decir, lo pueden hacer en las cámaras altas al inicio del debate o en las cámaras bajas ya los finales del debate. Lo ideal es que quien sea la primera o la alta de gobierno es quien genere todo este contexto y todo este encuadre de cómo es la situación en la que vamos a debatir, que en este caso sería el aquí dirías los términos, cuál es el statu quo, cuál es todo lo que tienes que saber al principio de empezar la discusión, por así decirlo. Pero de todos modos, hay muchas veces en las que quienes son las cámaras altas no lo van a hacer. O no lo van a hacer de manera suficiente, o no lo van a hacer de a lo mejor manera tan apropiada para que tus argumentos caigan en este nidito. Entonces tú puedes, dentro de las cámaras bajas o dentro de los últimos oradores, generar un encuadre retrospectivo.
que es cuando resumes, reformulas todos estos argumentos y generas este reencuadre, ¿no? Y dices, ok, sí, aquí nos platicaron cómo México es muy cultural y México valora muchísimo la familia, pero también hay que agregar que para México la arrachera por ser de Sonora, etcétera. O sea, le puedes meter como más detalle a este contexto para que favorezca o no a tu argumento, pero sobre todo para ampliar el ámbito de discusión, siendo todavía justos y no yéndote todavía, como decía Monse, ya con tus argumentos, sino dentro del contexto, dentro de la neutralidad y dentro de lo que son la realidad del mundo en el que vas a debatir. Perfecto. Y luego vamos a ver los elementos del encuadre. Y esos elementos tal cual son como paso por paso que tenemos que ir llenando para construir nuestro encuadre. Primero el statu quo, que tal cual se traduce como el estado de las cosas, cómo está actual, o sea, como una fotografía el contexto ahorita, ¿no? El contexto, y vamos más allá, el contexto de antecedentes, vemos la problemática, ahí explicamos todo lo que tengamos que explicar alrededor de por qué hay un debate en este momento, porque hay algo que debatir, ¿no? Después vamos a ver el espíritu de la moción, y ahí es este momento de reflexión de la moción que tenemos que debatir. Y es que pasa muchas veces que, por decirles una cosa, vamos a debatir sobre legalización de las drogas y terminamos debatiendo sobre corrupción, ¿no? Y entonces, o hay veces, al final las personas solemos como interpretar con nuestros sesgos lo que creemos que es más importante de eso, ¿no? Y en el espíritu de la moción nosotros hacemos este análisis sobre realmente qué nos está invitando a debatir esta moción. Después hacemos un análisis de actores en el que básicamente hacemos las siguientes preguntas. Primero, ¿quién está participando en este problema? ¿Qué intereses tiene? ¿En qué postura está? ¿En qué intereses tiene? ¿Y qué capacidad de influencia tiene o qué participación tiene? Y entonces hacemos un cuadrante en el que identificamos como, primero, a esos actores primarios, pero también después a otros actores que a lo mejor no habíamos visto en un análisis inmediato de la moción, pero que son importantes y que podemos también generar argumentos alrededor de ellos y de sus intereses, ¿no? Pues hacemos un análisis del choque, y los puntos de choque no son otra cosa más que estos grandes temas que se tienen que resolver en el debate. Cuando los látigos están haciendo su discurso, pues tienen que abordar los puntos de choque, pero los puntos de choque se saben muchísimo antes de que transcurra el debate. Y es con el espíritu de la moción con el que nosotros llegamos a la conclusión que, por ejemplo, si vamos a debatir sobre legalización de las drogas, pues entonces los grandes puntos de choque tendrán que ser sobre seguridad, sobre economía, sobre salud, ¿no? Esos van a ser como que los grandes puntos de choque y ya lo sabemos antes de escuchar el debate. Y finalmente, la métrica, que es este análisis que nosotros hacemos sobre, ya sabemos qué tenemos que debatir, ya sabemos cuáles son esos puntos de choque, entonces podemos llegar a una métrica que ponemos en el debate para decir quién va a ganar el debate conforme a lo que haga, ¿no? Y entonces ahí es cuando decimos, por ejemplo, pues va a ganar el debate quien demuestre que en su escenario hay mejores beneficios para los ciudadanos, o no, va a ganar el debate quien demuestre que en su escenario hay mejores beneficios para el medio ambiente. Que habrá que justificar también esa métrica, o sea, tenemos que hacer como este y esta argumentación en torno a por qué esa métrica que estamos poniendo es la que debería de prevalecer, y el actor al que a lo mejor podemos atender es más importante, ¿no? Y esos son los elementos del encuadre. Ahora bien, lo que les decíamos de la importancia del encuadre no es únicamente, porque muchas veces nos pasa que tocas el primer gobierno, dices, híjole, voy a perder un minuto entero hablando de todo un encuadre y no voy a poder empezar a pelear y no voy a poder dar mis argumentos. Muchas veces nos emociona más esta parte ya de lanzar los argumentos y creemos que esta contextualización es innecesaria o está de más o está muy larga, pero créanme que el encuadre es una parte esencial para tus argumentos y sobre todo lo hace más claro. Y un debate claro es un debate justo. Y en un debate justo ganan los mejores argumentos. Eso te obliga a que en
que construir buenos argumentos y que no únicamente uses la persuasión o argumentos tramposos o que te quieras salir a estos mejores escenarios tuyos, termines corriendo el riesgo de salirte del debate por tener escenarios que pues no son debatibles, que no están enganchados en el resto de la discusión del debate. Entonces creemos que un buen encuadre es el que conduce a un mejor debate, y un mejor debate pues nos permite que realmente exista una riqueza en los argumentos. Este trabajo, como les decía, usualmente recae en el primer ministro, y lo ideal es que le dediquen un minuto y medio a realmente hacer esta tarea de encuadre. Y si no les toca ser primer ministro, pero aún así ven que está un poco eficiente este encuadre, todavía pueden hacerlo, dedicándole ya a lo mejor menos tiempo porque ya todos están en contexto, pero de todos modos dedicándole un tiempo necesario para que todos sus argumentos puedan realmente tener referencia externa con el encuadre. Ahora bien, tenemos algunas dudas al respecto antes de empezar con una dinámica entre todos. ¿A alguien le queda duda sobre qué es el encuadre? ¿Alguna duda de cómo se utiliza? Nuestra moción para esta actividad en conjunto que quisiéramos que se haga entre todos y que participen lanzando ideas de lo que se les ocurre, no está bien ni está mal nada, y la vamos a ir construyendo aquí en compartir pantalla para que sea un caso práctico, justo como nos decían hace rato, ¿no? Ahora, importante, de nuevo, aquí es esta parte previa, entonces no se vayan como directamente a la argumentación. Vamos a ir construyendo cada uno de los elementos que ya vimos, y la idea es hacerlo de nuevo como si todavía no tuvieran ninguna postura, porque nos pasó la clase pasada que les decíamos, a ver, ¿cuál es el espíritu de la moción? No, es que yo creo que la migración, que no sé qué, que bla, bla, bla. No. Aquí estamos hablando primero del caso, del debate que nos presentan, y la verdad es que este es un trabajo que cuesta trabajo hacerlo porque al principio todos tenemos, como dice Dide, estas ganas de pelearle luego, y queremos ya ir a construir argumentos y demás, pero cuando nos hacemos la disciplina de hacerlo, incluso aunque no vayamos a hacer la cámara alta, tenemos una perspectiva mucho más amplia del debate, y entonces podemos tener muchísimas ideas, podemos tener un mejor caso, podemos entender como esta visión 360 sobre el debate. Entonces le van a sufrir porque sí está complicado como estos conceptos más abstractos, pero si lo empiezan a hacer con la práctica, ya va a ser algo que les va a salir como muy natural, ¿va? Bien, entonces, el caso que se nos presenta hoy es: las remesas son el envío que se hace de dinero desde el país receptor de la inmigración al país origen de la persona migrante. Y la moción es, pues esta casa cree que deberíamos de rechazar las remesas. Ojo, aquí hay algo importante. En esta moción en específico tiene un info slide, entonces ya se nos da un poquito de contexto, pero hay mociones en donde no va a haber info slide, y justamente este tipo de información es la que tiene que ir en el contexto, o sea, el definir conceptos, el decir qué es una remesa, el hablar sobre el tema de inmigración y dar un poquito de información general, que si se fijan, este info slide no nos da ni un poquito de vicio a qué argumentos iba en contra o a favor, solo nos da información neutra. Así es la mentalidad que tenemos que tener para construir un encuadre. Mentalidad neutra, explorando la realidad de lo que vamos a debatir. Entonces, ahora bien, vamos a ver cómo pueden acomodar ustedes una técnica de construcción de caso con los elementos que veíamos del encuadre. Ahora, literal, a nosotras lo que nos servía era en nuestros cuadernos, ya teníamos preparadas hojas con esta tabla para ahí nada más llenar y para que no se les olvide nada, ¿ok? Entonces, pues tomen un screenshot, igual se los mandamos también, pero sí, o sea, lo padre es irnos paso a paso con esto. Ok, el statu quo. A ver, Gerson, dinos el statu quo de esta moción en específico. ¿Cuál es el estado de las cosas? ¿Me puedes poner la moción otra vez, por favor? Claro. Ajá, ahí. Mira, la voy a pegar en la tablita porque solo tenía la moción, pero sin el info slide. Pues mira, la voy a pegar aquí para que los estemos viendo al mismo tiempo. Perfecto, muchas gracias. Pero, o sea, según lo entiendo, es como, por ejemplo, cuando, no sé, alguien que se fue a trabajar a Estados Unidos le manda dinero a sus parientes acá en México. Ajá, correcto, justo. Oh, perfecto, va.
Entonces el estado sería, las remesas son el envío que se hace de dinero desde el país receptor de inmigración al país de origen de la persona migrante. Ok, el estado es el envío de dinero. No, o sea, tú aquí tienes que hacer como por ejemplo, el estado de las cosas en el caso específico de las remesas, pues sí podría ser como hay como países como México que tienen actualmente un histórico, o sea, llegaron a récord en el dinero que recibe de remesas, pues tienen una dependencia importante del dinero que reciben del extranjero, ¿no? Por ejemplo, ese es un statu quo, o sea, es como decir, Que va. o como si estuviéramos en Son un, los hechos, ¿no? Del caso, como los hechos, básicamente. ajá, ajá, Un ajá. ejemplo, el porcentaje de remesas que se recibe podría ser el status quo. Un ejemplo que es como entre el 2 y el 3% del PIB. ¿O es entraría en métrica? No, eso no tiene que ver con métrica, es completamente el statu quo. Ahora, acuérdense que habrá veces que ustedes tengan a la mano estos datos y está perfecto, o habrá veces que no las tengan, y no pasa nada, nada más tendrán que como contextualizar, ¿no? El statu quo y el contexto van como muy agarraditos de la mano. Entonces, si tienen que el dato es que del 2 o el 3% del PIB proviene de las remesas, magnífico. Y si no, pues pueden decir justamente, ¿no? O sea, que hay... que se recibe muchísimo dinero de los parientes que se van a trabajar, a buscar una mejor vida, etcétera, etcétera, y que después pues, es una parte muy importante del PIB del país el país origen de la migración, ¿no? Entonces, entendemos perfecto lo que es el statu quo, ¿verdad? Bien, entonces, ahora sí, ¿quién me dice el contexto? El contexto ya cuentan ustedes toda la historia ahí. El contexto que basa de las migraciones, digamos, de México a Estados Unidos, las personas basadas en Estados Unidos hacen un envío de cierta cantidad de dinero a los que residen, bueno, a los que no emigraron, como a los residentes del país, ¿cómo se dice? Receptor, el contrario receptor. Ahorita no. Ajá, o sea, el país origen, ¿no? Ajá. Emisora, ándale, el país origen. Ándale. Entonces, o sea, en una idea nomás, ¿o cómo lo planteo? Lo puedes plantear más general, si entra en contexto, o incluso si es un hecho que vaya. No, pues entonces yo daría como contexto, o sea, pondría contexto, las migraciones tienen como, bueno, es que puede hacer también un status quo, pero las migraciones en gran medida tienen como motivo o como finalidad hacer el envío de cierta cantidad de dinero a familiares que residen en el país origen del migrante. Así es. Y ahí le puedes meter más, o sea, le puedes meter como el país origen tiene estas dificultades, dificultades económicas que obligan a que la persona tenga que desarrollar la actividad de la migración y bla, 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 ¿no? Correcto. Por eso si entra en contexto o va más a status quo. Yo creo que hiciste de las dos. Si te fijas, lo que era un hecho, primero explicaste qué son las remesas, que viene un poquito también en el InfoSlide, eso entra en el status quo. O sea, como la gran diferencia sería, así están las cosas y listo. Y en el contexto sí puedes jugar un poquito más con este tema de persuasión, un poquito más con este tema de narrativa. O sea, en el statu quo las remesas son estos, se envía de un país origen a un país. Y en el contexto entra la otra parte. Ya entra el caso de las migraciones y demás. Existen porque pues las personas tienen que migrar. ¿Y por qué migran? Pues porque las condiciones del estado, del país receptor, pues muchas veces tiene dificultades económicas, tiene emisor, pocas posibilidades. El país origen, sí. Del país origen, sí. Andamos confundidos. Del país receptor, porque es el país receptor el que recibe la remesa, pero es el que migra. Claro. Sí.
O sea, Y yo lo que decía es que las dificultades son en el país de donde la persona migra y por eso Sí, es migra. verdad. es que acá en la dice como el país receptor de la inmigración. O sea, lo Ah. puso en función de la Sí, inmigración, es por eso cierto. estamos así como, Todos, sí, bueno, del pero país de donde entendimos. salen. Sí. Va. Ok. Ok, súper. Pues sí, a grandes rasgos, status quo hecho, contextos un poquito más de narrativa. Gerson, ¿tienes una duda? ¿Quieres comentar? ¿Quieres añadir algo al contexto? No era duda, o sea, puedo, por ejemplo, utilizar los datos que se usaron en el status quo para hacer el contexto. Por ejemplo, a pesar de que el 2 o el 3% del PIB, del PIB reportado es por las remesas de los migrantes a países extranjeros, es una aportación muy baja del mismo para cómo se exponen los migrantes a otros países. Por eso creo que esta casa cree que debemos rechazar las remesas. ¿Podría ser algo así? Podría ser, pero fíjate cómo ya ahí, o sea, ahí ya vas agarrando de lo que hay del contexto y ya lo vas como que acomodando a tu cancha. Entonces, o sea, sí, es lo que vas a terminar haciendo, pero en esta parte como que te digo, preparas de forma como muy neutral y luego ya con estos datos, pues cada quien lo acomoda como quiere, ¿no? O sea, habrá quien diga que el 2 o el 3% del PIB es muy poquito, o habrá quien diga que es muchísimo y que entonces genera cierta dependencia económica y que por lo tanto deberíamos de rechazarla porque hace que el país origen de la migración genere como que esa dependencia a la economía del país receptor de la migración. Ok, Entonces, podría ser como en puntos de choque, como lo hice yo. sí, ajá, o sea, ya como que cuando tú vas haciendo tu argumentación, ahí retomas lo que hay en el encuadre y entonces ahí dices, como, bueno, como dijimos en el contexto, bla, 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 pero ya cuando lo contextualizaste y Ok, entonces ahí ya lo acomodas, ¿no? O sea, es como el tiro de esquina y el tiro a gol. va que va. Gracias. A ver. Ok, ¿qué más añadirían en un contexto, ya en una labor de narrativa? Y si no, vámonos a la métrica. ¿Cómo mediríamos este debate? Y métrica, acuérdense, o sea, métrica es esta parte en la que nosotros vamos a decir cómo ganamos el debate o qué tiene que ser el equipo que gane el debate. Y entonces, ahí, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que ustedes lo piensen hacia este caso, ¿no? En un debate sobre si ok, en el debate sobre si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberían de ser electos democráticamente o no, nosotros podemos, después de hacer el encuadre, hacer el análisis de hechos, el contexto y demás, decir, la métrica de este debate va a ser, va a ganar este debate el que demuestre en cuál de los escenarios tienen más beneficios los mexicanos, o tiene más beneficios la democracia mexicana, o tiene más beneficios México y su Estado de Derecho, ¿no? Entonces, la métrica es como que esa vara sobre la cual vamos a empezar o vamos a partir el debate para definir quién va a ganar, ¿no? Acá Luis Daniel nos dice, si bien entiendo, el statu quo es el qué pasa, mientras que el contexto es el cómo pasa. Sí, de alguna manera el contexto es todavía más amplio porque es el cómo pasa y es profundizar en el por qué pasa, pero justamente, o sea, el statu quo, hechos. ¿Qué es lo que pasa? Contexto, ya un poquito más de profundidad y es donde le podemos dar narrativa y justo donde damos pie para entonces empezar a medir. Entonces, de esta métrica, ¿qué piensan que podría ser, cómo mediríamos este debate? ¿Cuál sería nuestra métrica para decir que se deben o no? Ahorita Monse les dio un ejemplo. Pues como muy en corto, ¿no? O sea, literal, o sea, literal, quien demuestre, o sea, con argumentos y con hechos, porque las remesas no, pues que es literal, no sé si es como redundante decir que deben ser rechazadas, o sea, no pueden ser aceptadas dentro o sea, del proceso de medición económica del país.
ahí viene como primero este análisis de, ok, en función a qué vamos a tener que comparar o que probar los mejores escenarios. Entonces, por ejemplo, o en este caso en específico, nosotros podríamos hacer un análisis en función del país receptor de la migración. Y entonces podremos decir, ganará este debate el que demuestre en cuál de los escenarios se ven más beneficios para el país receptor de la migración. O en cuál escenario se ven más beneficios para el país receptor, para el país origen de la migración, ¿no? O en cuál de los escenarios se ven más beneficios para las dinámicas de la economía mundial. O sea, ahí es un tema de identificar cuál de todos esos es el más importante que tenemos que atender, porque también no se vale que nosotros digamos, en este debate, si por ejemplo nosotros estamos en contra, ¿no? Vamos a ganar el que demuestre que las remesas, el que demuestre en cuál de los escenarios es mejor para el país, a ver, algo tramposo. Para el migrante, simplemente sería autocomprobatorio, porque entendemos que el migrante es quien manda las remesas, por ende es quien se va a trabajar para justo poder hacer esto. O sea, eso lo podríamos entender desde el statu quo. Entonces, una métrica tramposa sería eso. Ganará este debate quien demuestre qué escenario es más benéfico para el migrante. Entonces, hablando de remesas específicamente, sabemos que el escenario más benéfico es donde él pueda mandar las remesas. Porque no estamos discutiendo... Para la familia del migrante. Ajá, o para la familia del migrante. Evidentemente es un hecho dentro del statu quo que la remesa da beneficio económico al migrante y a la familia del migrante, únicamente hablando de remesas. Ya si nos profundizar, si fuera un debate que el espíritu de la moción nos pide debatir qué es más benéfico en general para una persona migrante, si irse o no irse a otro país, bueno, ahí sería otro debate. Pero el espíritu de esta moción nos pide jugarlo. Entonces, se sobreentiende que, como decías, Gerson, o sea, que es benéfico para la familia y que es benéfico para el migrante. Esa métrica te sacaría el debate y no estaría atendiendo directamente a los criterios de relevancia, entender qué es el espíritu de la moción, qué nos pide. Miren, es como si nos regresamos 20 años en la vida y le tenemos que pedir permiso a mamá, ¿no? Para salir. Y entonces es como si le decimos, ok, si yo te demuestro que salir es lo más justo, o sea, ahí la métrica es en torno a la justicia. Si yo te muestro que me dejes salir es lo más justo, entonces me dejas salir. No se vale si yo te demuestro que salir es lo mejor para mí, entonces a salir, pues es tramposo, ¿no? O sea, es tramposo y es autocomprobatorio y es cargado. Entonces, va más en torno a un nivel o a una vara sobre la cual los dos lados pueden apegarse, ¿no? Al neutro. Ajá, exacto, sí. O sea, es como si en el debate de los ministros, de si podrían ser electos o no democráticamente, yo les digo, bueno, si yo les demuestro que el mejor escenario para Morena es que los ministros sean electos democráticamente, entonces así lo hacemos. Pues no, o sea, más bien gira en torno a una cosa que los dos equipos, o sea, para empezar como lo más importante a lo que llegar los dos equipos. Entonces, tendremos que hablar de una métrica sobre democracia, tendremos que hablar de una métrica sobre justicia, tendremos que hablar de una métrica sobre el Estado de Derecho, alguna otra cosa. En este caso en específico, y ojo, aquí también hay que hacer una labor argumentativa. Tenemos que poner una métrica que sea justa y argumentar por qué estamos poniendo esa métrica. Adelante, Gerson. Podría ser, ganará este debate quien demuestre que es conveniente para el país receptor de inmigración y para el país origen de la persona migrante. Sí, ese sería como lo más justo. Ahora también podríamos hacer como una justificación y decir, ok, el país origen de la migración,
que es del que emigran las personas, perdón por el perrito que anda, pero el país origen de la migración es el país que, como tiene menos condiciones de desarrollo, etcétera, está más vulnerable. Entonces creemos que al que tenemos que atender es a él, y entonces ganará este debate quien demuestre como cuál de los dos escenarios es mejor para el país origen de la migración. Ahí hay como una argumentación en torno a por qué vamos a atender nada más a ese, pero también pueden ser atender a los dos. Y entonces nosotros hacer una argumentación en torno a ambos. Ok, perfecto. Muy bien, y ahora justamente... ¿Queda duda de algo de esto? ¿No? Vientos. Ok. Justamente esta métrica nos ayuda a ver los actores, o sea, quiénes están involucrados en esta moción. Y como decía Monse, con base en qué actores tenemos en la moción, ver a quiénes se tiene que priorizar en la carga argumentativa. Por ejemplo, aquí podemos tener de dos lados, por así decirlo, los actores. Los que se ven afectados o beneficiados directamente por lo que nos pide la moción, y los que se ven beneficiados o afectados indirectamente por la moción. En este caso, ¿quién diríamos que se puede ver beneficiado de manera directa por esta moción? Tienes el micro apagado. No, perdón, estaba pensando en voz alta. Bueno. El país receptor de migrantes. ¿Tú consideras que él es actor directo o indirecto? Guillermo. Sería más como un actor indirecto, ¿no? Porque directo serían los propios migrantes y ya indirecto sus familias y como tal los gobiernos. Sí, justamente. Directos es eso. Quien manda el dinero y quien lo recibe de manera directa. En este caso el migrante y su familia. Y justamente de manera indirecta los países, que es el país receptor de los migrantes porque sale el dinero de la economía. Y también podemos meter como indirecto el país receptor de la remesa o el país de origen de la persona migrante, porque es a la economía a la que entra el dinero. Si se fijan, no entra directamente porque si bien ese dinero puede quedarse bajo el colchón de la familia y ya nunca más jugar en la economía del país, es un beneficiado o afectado indirectamente porque sí puede llegar a afectarle lo que pase con estas remesas. Entonces vamos por acá. ¿Qué otros actores creen que podemos tener? Bueno, en este caso no sería como un actor directo el país del que sacan el dinero de las remesas, porque al final si las personas migrantes y sus familias usan el dinero, no, ya ese dinero se sustrajo de esa economía, independiente de si llega a la nueva economía del país receptor. Y ya el país receptor sería un indirecto, ¿no? Porque como dicen, posiblemente se puede quedar bajo el colchón. Aquí lo pusimos bajo la misma lógica porque lo mismo puede pasar con el dinero que se genera en el país receptor. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de Estados Unidos-México, ¿no? La remesa se va a mandar de la economía de Estados Unidos. Si bien esa economía es la que manda el dinero, tampoco garantizamos que ese dinero, si se queda en Estados Unidos, sea usado en Estados Unidos. Entonces, pueden quedar iguales, o sea, pueden ser indirectos los dos. El dinero sí se generó en la economía estadounidense, pero cuando le pagan al migrante, él también podría decidir en Estados Unidos guardarlo abajo de su colchón. Entonces, también indirectamente podría no jugar dentro del mismo campo de economía. Entonces, en este caso en particular, sí podrían ser los dos indirectos, porque quienes no lo reciben tal cual de mano a mano, entonces no garantizamos que su afectación o su beneficio sea tan plausible. ¿Sí me explico? ¿O qué opinan? ¿Opinan algo diferente? Arguméntalo. Adelante. Alígame. Porque fíjate, hasta ese tipo de cosas, si de repente se volviera un debate donde los argumentos son igual de buenos, igual de fuertes, y que el juez estuviera de que, híjole, ¿quién va a ganar? Hasta con el tema de cómo armamos el caso podemos diferenciarnos. O sea, a lo mejor un debatiente está jugando en poner todos los argumentos más fuertes en sus actores indirectos, y si tú llegas y le argumentas que sus
más bien al revés, puede estar poniendo todos sus argumentos más fuertes en los que él considera como los actores más importantes y tú le llegas a argumentar por qué esos actores son en realidad los directos, los más afectados y los más importantes y cómo toda tu carga argumentativa versa sobre esos. Entonces ya también incluso se puede debatir sobre los actores directos e indirectos y cuáles se vuelven más relevantes en la moción. Entonces, si no, vamos poniendo entonces al migrante y a su familia. Entonces, indirectos, ¿sí quedamos que los países o creen que sí debería haber alguno indirecto? Bueno, fíjate que hace como 3 meses hice un trabajo de investigación y fui más o menos a las ciudades de que pasa la ruta de la bestia. Y algo que sí vi que afecta indirectamente es a las propias comunidades donde pasa el tren, porque muchos se han visto como no afectados porque se ven afectados tanto positivo como negativamente. Y algunos reciben pues más dinámica de dinero en esa zona con el gasto de los migrantes, pero también otros, como hay rechazo, también hacen bardas y demás para que los migrantes no pasen. Entonces, las comunidades pueden ser parte de los indirectos. Claro. Ahora, también digo, ahí tienes que hacer esa explicación, ¿eh? Y te saltaste otra explicación que parece básica, parece completamente intuitiva, pero no lo es tanto, que es pues que las remesas son un efecto de la migración y entonces sí tiene una relación, o sea, aunque el espíritu de la moción hable de remesas, pues sí podemos irnos un paso más allá hablando de migración, ¿no? Y entonces podemos incluso en el contexto ubicar a las remesas como este efecto de la migración y entonces a lo mejor sí generar un debate en torno a migración. Bien. ¿Ya lo siento? Ok. ¿Dudas sobre actores y el análisis de actores? ¿No? Ah, pues sí. En la clase pasada, si se fijan, estos son como los actores que vemos así. Primero vimos los más básicos, que eran los países, familiares y migrantes. Y eso ya nos da un debate muy rico. Sin embargo, si se fijan y le empezamos a meter un poquito más como comunidades, nos ayuda a tener más argumentos y también nos ayuda a diferenciarnos de los argumentos que probablemente se van a ver todos expuestos o en su mayoría expuestos en las cámaras altas. Entonces, el análisis de actores nos ayuda a sacar más argumentos. Y ayer, en la clase del martes, nos pasó que también, entre más analizábamos los actores, más nuevos actores salían y ayudaba con sus argumentos. Por ejemplo, acá nos sacaban como actor indirecto la academia del país de origen de la persona migrante. O sea, decían cómo la matrícula incluso se podía ver afectada por el tema de que la mayoría de personas en la edad estudiantil o de universidades iban a migrar para buscar trabajo porque no había condiciones y había recursos para pagar universidades. Entonces, cómo la academia iba a perder a muchos posibles talentos si los mandaban o si no les daban oportunidades para que se quedaran en este país y las personas tuvieran que migrar en busca de mejores oportunidades. Entonces ahí, si se fijan, es un actor indirecto que a lo mejor no es lo más relevante para el debate, pero que es importante y que si eres a lo mejor la última cámara en hablar y eres la cámara de oposición y a lo mejor todos los argumentos que existen, pues te sacas este nuevo actor que es la academia y tienes también chance de cómo jugar en el debate. Y aquí ya se hace la ponderación de comparativas y de relevancia y ver si a lo mejor qué importa más, si el migrante y su familia y su economía directa o la academia y la fuga de talentos y etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo padre de la búsqueda de actores, que nos pueden salir más argumentos, puede ser un debate mucho más amplio, mucho más enriquecido y también que ataque a todos los puntos posibles. Si hay un debate con todos los actores existentes y con todos los actores en su casi totalidad, ahí sí tenemos casi la garantía de que quien construya los mejores argumentos va a ser los argumentos que ataquen a todos estos actores en mayor medida, ¿no?
Ahora, por supuesto, ustedes jerarquicen y entonces a los actores más importantes, a los actores directos, son los primeros que tienen que atacar. Si ustedes son una cámara alta, ya tienen la ventaja de ser una cámara alta y se van a los actores indirectos o se van a un actor acá remoto porque creen que nadie va a hablar de ese actor, pues por algo, ¿no? Porque no es a lo mejor tan atingente y entonces todos sus argumentos corren el riesgo de no ser atingentes al debate. Ok, perfecto. Los puntos de choque. Y entonces, de nuevo, los puntos de choque son estos grandes temas que van saliendo alrededor del debate y que, ¿cómo son los debates que hablamos lo mismo, las cámaras a favor y las cámaras en contra hablamos de lo mismo durante el debate, nada más que planteamos lo contrario, ¿no? O sea, hablamos de economía, pero unos dicen es bueno para la economía y otros dicen es malo para la economía y cada quien argumenta, ¿no? Entonces, los puntos de choque son estos grandes temas en el debate que tenemos que resolver, va a ganar el debate. Y como les decía, o sea, aunque esta labor ya como más explícita la hacen los extensionistas, la verdad, perdónenme, los látigos, la verdad es que en todo momento tenemos muy claros cuáles son los puntos de choque. Y se los ponía con el ejemplo de la legalización de las drogas, ¿no? En un debate de legalización de las drogas, nosotros ya sabemos que los puntos de choque van a ser en torno a la economía, a la seguridad y a la salud. Entonces, en este debate en específico, ¿cuáles creen ustedes que vayan a ser los puntos de choque? Monse les dio ahorita un ejemplo. Las remesas se van, exacto, el dinero saliente. Entonces, punto de choque sería el tema económico, la economía. Y ahí unos argumentarán en torno a que en el entorno, con el tema económico, las remesas no son buenas para el país que recibe la migración porque al final son países, son fugas de capital, y los otros argumentarán que sí son buenas las remesas para el país, por ejemplo, que de origen, porque genera pues como una entrada de dinero, ¿no? Ok, Guillermo, perfecto. Sociedad, economía, políticas migratorias. Excelente. Muy Ahí bien. podrían entrar los motivos por los cuales migran. Sí, sí, también pueden entrar, aunque, o sea, los puntos de choque son, te digo, como estos grandes puntos, o sea, los grandes temas en torno al debate. Entonces, no es tanto ya como un punto o como una idea, sino que es estos temas que tenemos que resolver en el debate. O sea, por ejemplo, si se fijan en economía, como decíamos, es resolver a quién beneficia o afecta económicamente. O sea, ¿quién se lleva el punto económico en el debate? Ahora, en el punto de sociedad, bueno, ¿qué es mejor o peor para la sociedad? Tanto para la que se va como para la que viene, porque para la que recibe, porque esa es la métrica que pusimos. Entonces, el beneficio en sociedad. Justo, Guillermo, como dices, son los ejes en los que girará el debate. Si se fijan, son puntos neutros, son puntos que tienen argumentos de los dos lados, y que gana el punto de choque quien tiene un mejor argumento en el tema económico. Si a lo mejor uno dice, es que beneficia al país del que se va el migrante porque manda dinero y ese dinero juega en su economía, y el otro dice, no, es que en realidad afecta muchísimo al país del que manda y eso no es justo porque no son ciudadanos, etcétera, etcétera. O sea, podrían sacar con muchos argumentos. Ahí es donde se hace el balance de quién gana el punto económico. En sociedad igual, ver quién tiene mejor escenario, en qué escenario es mejor para la sociedad. En este caso, si eligiéramos solo la sociedad de origen del migrante, ¿qué escenario sería mejor para la sociedad de origen del migrante? Pues yo creo que sí deberíamos rechazar las remesas porque eso desincentivaría que las personas migraran y obligaría a que el Estado hiciera mejores políticas públicas y ampliar las oportunidades laborales y que las personas se quedaran con sus familias en su país y con un buen trabajo que les permitiera vivir. Entonces, por eso creo que se deberían rechazar. Si se fijan ahí, nos fuimos a un punto social, en donde se ve el mayor beneficio para la sociedad de la persona migrante. Y en políticas migratorias abre el debate a ver justo qué se puede hacer o en qué escenario es mejor para la estrategia o la manera en la que se lleva a cabo la migración en ambos países.
¿Alguien tiene algún otro punto de choque que crean que haya sido importante? Excelente. Bueno, ya aprendimos a hacer un encuadre y entonces ahora va a haber tarea. Y la tarea es, ay, ¿nuestra tarea? Ah, ok, la tarea es, les vamos a dar una nueva moción y ustedes van a hacer el encuadre. Les vamos a pasar a los grupos, tanto la moción como la tablita del encuadre y ármenlo y nos lo por los grupos, nos lo pueden mandar a cualquiera de nosotras dos y con mucho gusto se los vamos a revisar, pero más que eso, pues es para que ustedes hagan esa práctica de hacer el encuadre, ¿va? Entonces, la moción en este caso es, el consumo colaborativo, por ejemplo, las plataformas de Uber, Airbnb, genera más beneficios que perjuicios a las personas de más escasos recursos. Entonces, fíjense, aquí hay algo importante. Bueno, no, a ver, mejor vamos a checar la tarea de la próxima clase o mándenosla, pero analicen muy bien la moción porque ya les está diciendo varios elementos del encuadre, ¿va? ¿Alguien tiene dudas sobre la tarea? Gerson. Oye, yo ya no tengo teléfono celular. Ok. ¿Cómo le hago? A ver, entonces tómale un screenshot a la moción o escríbela y Ajá. también ahí a los elementos para que te los quedes. Ok. ¿Y te la mando como por aquí la próxima sesión? Sí. O te voy a dejar mi correo acá en el chat. Va que va. Y me lo mando. Va que va. Gracias. ¿Va? Hombre. Muy bien, pues si alguien tiene alguna otra duda, algún otro comentario. ¿No? Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias por su compromiso, por conectarse hoy en día de final. Veo a varios también de Nuevo León. Entonces, mil gracias y nos vemos la próxima clase. Ahí está el correo donde podemos ver las clases pasadas. Acuérdense que hay un link en el perfil de Instagram. Ahí está el link a la biblioteca digital donde están todas nuestras clases y todos los videos de nuestras clases, ¿va? Y también ya en sus grupos, en cada uno de sus grupos regionales, está linkeado a la descripción del grupo la biblioteca digital. Y nos preguntan si podemos poner de nueva cuenta el cuadro, lo vamos a poner para que también le hagan el screenshot. Mira, igual y les dejamos con les mandamos ya los grupos y ahorita vamos a terminar de mandarle a los demás grupos la tabla en blanco. Si quieren, tómenle esta como para que les sirva de referencia y de ejemplo. Y ya sobre esa que puedan construir la suya. ¿Listos todos? Ya hay fecha para los debates presenciales. Depende de tu estado. Tendría que revisar Nuevo León, pero les mandamos la información por los grupos, ¿va? En el caso de Jalisco, vamos a estar iniciando probablemente el próximo jueves, pero lo confirmamos también por los grupos. Vientos. Súper. Pues bueno, bonita noche. Disfruten, ven el partido, que ganen las Chivas. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Gracias.